círculos de varias complejo. Les agradecemos muchísimo su presencia esta tarde. Gracias. ¿Cómo nos oímos y vamos a dar inicio a este evento sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que hemos organizado como cada mes. Saben ustedes, cada mes organizamos un evento que tiene una temática mensual que establecemos desde el inicio con aquí la maestra Citlali de la Unidad de Género de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado, y esta vez de la cultura jurídica, pues hacemos este evento temático que pues también muchas veces se alinea con alguna conmemoración internacional. En esta ocasión la temática, pues como ya lo dijimos, es sobre el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al juez Julio Carrizales Torres, que además también me da mucho gusto ver nuevamente, que ya hace mucho rato que no nos veíamos, y que por aquí, pues en esta ocasión le ha tocado, le ha correspondido participar en esta actividad. Él es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de que, entre muchos otros cursos, cuenta con el de Oralidad Familiar en la Justicia Familiar en Michoacán, que realizó en una capacitación por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Entre las muchas adscripciones que ha tenido, ha sido el ser juez de primera instancia en el Juzgado Penal de Jiquilpan, así como juez de primera instancia en el Juzgado Tercero Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y actualmente es juez de primera instancia en el Juzgado Segundo familiar en Zamora, pero bueno, ahora está actualmente aquí en Morelia. Así que nos da mucho gusto recibirle, señor juez. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias nuevamente a todas y a todos. Vamos a darle un aplauso de bienvenida y iniciamos esta presentación. No sé si me escuchan muy bien. No, al contrario, maestra Estrella, es un placer y agradecer por la invitación. También agradecer a los presentes, muchas caras conocidas. Y bueno, el regresar a la Casa de la Cultura Jurídica trae demasiadas emociones, pero pues vamos a empezar con la plática de esta nueva legislación, nueva entre paréntesis. Sin embargo, antes que nada, las opiniones que me permito dar van a ser opiniones personales. En el caso de Michoacán todavía no está vigente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sin embargo hay disposiciones aplicables actualmente. Es una plática educativa, pero de igual manera espero sea en beneficio de todas y todos. Me indican si se mueve la pantalla. Listo. Vamos a tener que compartir pantalla. Ah, ya me llegamos a quebrar. A ver dónde está para comparar. Acá en este lado, no está. No, es para la vista de acá. Está aquí. Aquí ponemos la presentación. Okay. Aquí, ¿verdad? Pantalla 2. Bien, pueden indicar en línea a ver si se puede observar la pantalla. Sí. Ah, muchas gracias. Okay, entonces, ¿veo dónde la veo? Le voy dando donde aquí. Sí. Esta tecnología. La otra. La otra. Acá. Aquí. ¿Sí? Ajá. Ok.
Listo, ¿no? Ahí está, ya nos pasamos. Bueno, en el caso hay algunas abreviaturas, legislaciones internas, la principal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para un acceso a la mujer, de una vida libre de violencia, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Existen otras legislaciones, estas son legislaciones federales y las convencionales, en el caso de las dos, de los niños y de las personas con discapacidad. Bien, como todos saben, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene su gestación en 2017. Sin embargo, ya tenemos varios años con reformas sustanciales a legislaciones procedimentales. En el caso de la primera reforma, que fue el Código Penal Nacional de Procedimientos Penales, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues bueno, la publicación del 15 de septiembre de 2017 se hace la reforma a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución, en el que le confieren las facultades al Congreso de la Unión para legislar en torno a las materias civil y familiar. ¿Con qué finalidad? La unificación de un código procesal para toda la República. Se les concedió un plazo de 180 días para estar presente la legislación. Sin embargo, como todos sabemos, a través del juicio de amparo, para instar al Congreso a precisamente elaborar esta normatividad. Posteriormente, el 7 de junio de 2023, se publica en el Diario Oficial de la Federación, aplicando en este caso, teniendo la vigencia a partir del día siguiente de la misma. Sin embargo, su aplicación y vigencia sería en forma gradual y mediante decreto que realicen las entidades federativas. Para el caso, la única entidad federativa que actualmente ya publicó el decreto y que da comienzo es la Ciudad de México, pero a partir de ahí vamos a ir continuando todas las entidades federativas. Para el estado de Michoacán aún no hay una fecha probable o tentativa, pero también entraríamos en esta situación. Algo semejante ocurrió con la legislación penal, con la legislación laboral, que fue de manera gradual. Tenemos una vacatio legis hasta el 2027, lo que es un periodo de receso, pero no por ello podemos aplicar algunos dispositivos. Y más adelante vamos a ver. Bien, ahora resulta importante hacer mención que aún todavía no nace la vida jurídica para su aplicabilidad. Sin embargo, ya tuvo una reforma, ya se presentó una acción de inconstitucionalidad por los derechos humanos, por la Comisión de Derechos Humanos, y en este caso, pues bueno, los dispositivos o las partes adjetivas que están aplicables a nivel república y de manera vigente es por lo que vea el procedimiento de designación de personas de apoyo en relación a las personas con alguna discapacidad. Esta disposición en el transitorio 19 deroga todas aquellas disposiciones legales de las entidades federativas que establecen el procedimiento para establecer que una persona es incapaz. Ya olvidémonos de esta palabra, ya es una persona con discapacidad, reconocimiento de la capacidad jurídica, el estado de interdicción ya no existe, ya se le debe de conceder la intervención a la persona con la discapacidad, quien sea motriz, mental, para que él pueda realizar su manifestación. Esto es la voluntad de lo que él pretenda.
Existe, en el caso de la legislación, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el procedimiento para la designación de estas personas de apoyo. Otro de los apartados que se encuentra vigente, que de igual manera hace referencia al transitorio 2020, es en relación a la declaración de ausencia o la ausencia especial por desaparición forzada. Por lo que ve esto, en este transitorio establece que las legislaciones o los estados que no cuenten con un procedimiento en relación a este trámite de declaración de ausencia o presunción de muerte, la aplicación es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué tenemos en este caso? La aplicación, la Ley General sobre Personas Desaparecidas, la Ley General o la Ley Federal de Personas Ausentes, que son complementarias para este procedimiento. Más adelante voy a tocar un poquito el tema en este sentido. Les comentaba respecto a la reforma que tuvo ya antes de tener su vigencia a nivel nacional, los artículos 314 y 144, que se les incorpora un tercer párrafo y esto fue el 4 de junio de 2024, precisamente. El párrafo que se le incorpora son en términos semejantes a lo que es ambos artículos. Traigo el código que todavía no está reformado, perdón, de que sí. Recién lo acabo de adquirir. Además, en relación a la inconstitucionalidad, a la acción de inconstitucionalidad número 153/2024, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta tuvo su resolución en agosto de 2024. Actualmente en esta acción de inconstitucionalidad, precisamente se tocan temas en relación a la violencia vicaria. La Corte determinó que es constitucional establecer esta figura de violencia vicaria. Ya muchos han escuchado que se comete contra las mujeres y que se utiliza a los hijos, a las niñas y adolescentes con el objeto de presionar o coaccionar a la progenitora. También hay una disposición normativa de los artículos 610, fracción segunda, que declaran inconstitucional referente a los menores de edad. En este caso, la porción normativa que se declaró inconstitucional precisamente es en relación de que se trate o el mismo menor que hubiere cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada entidad federal. Habla precisamente el artículo 610 sobre la rendición de cuentas y aprobación de cuentas de las personas tutoras. Se regirán en las siguientes reglas. Esto para establecer que nulifique en este caso la capacidad del menor de edad en relación a la fracción cuarta del mismo dispositivo, 610, también se declara inconstitucional, virtud de que es una oración en los términos semejantes, que hubiera cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada entidad federativa. Diverso artículo 638. También declaran inconstitucional esta parte de la restitución, la fracción tercera, que habla que hubiera transcurrido más de 3 años desde que fue presentada la solicitud de restitución. Quedó invalidada, tomando en consideración que no es una circunstancia ajena a la voluntad del promovente. Entonces, esto va relacionado con el acceso a la justicia, ¿sí?
como preámbulo e introducción respecto de estos antecedentes y de estas reformas y las acciones de inconstitucionalidad, voy a entrar respecto a la estructura del código. Voy a hacer unas cuestiones de generalidades. No me voy a centrar a los 10 libros del cual está conformado, sino nada más en específico a los que abarcan la materia familiar, por lo que ve al primer libro que habla sobre el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. Estas generalidades sobre las actuaciones y actos procesales, pues prácticamente cambian un poquito en el sentido de que establece algunos principios rectores del procedimiento, de los cuales Michoacán, con la entrada en vigor del Código Familiar en 2015, septiembre de 2015, ya establecía de manera expresa algunos principios, y los cuales muchos como abogados o como estudiantes han conocido o han tenido conocimiento en relación a los juicios orales. Bien, para mí en lo personal no me voy a detener a leer todos los principios que están en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, resalté algunos con diferentes colores que me parecen trascendentales en lo particular, porque si bien no estaban de manera expresa en la legislación familiar, ya los teníamos de manera contemplados en la Constitución, los teníamos contemplados de manera, ahora sí que superficial en el Código Familiar, o bien a través de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales federales. El primero, que es, y no deja de ser importante, lo que es el acceso a la justicia. Ha habido muchos criterios jurisprudenciales en relación al acceso a la justicia, precisamente para acercar la justicia a la mayor población posible y evitar que se les impida ejercer un derecho. En este caso, inserto aquí una jurisprudencia que habla precisamente del acceso a la justicia. Los órganos jurisdiccionales deben evitar en todo momento práctica que tienda a denegar o limitar ese derecho. En realidad, normalmente cuando se presenta una demanda, por algunas formalidades prevenimos o desechamos. Como les dije, hay criterios jurisprudenciales que han estado evolucionando y permitiendo, en este caso permeando precisamente lo que es el acceso a la justicia. Anteriormente, si no traían las copias de traslado, y actualmente todavía hacemos requerimientos para acompañar y correr traslado a la parte que se va a demandar, se va a emplazar, a la gente del Ministerio Público o a la tutora, y apercibimos o se aperciben con el desechamiento. Sin embargo, hay una jurisprudencia, no es reciente, ya tiene un año, ya va a cumplir un año, 30 de octubre de 2023, que establece que las copias de traslado, el párrafo segundo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal aplicable en la Ciudad de México, al prever que la falta de estas debe sancionarse con el desechamiento de plano de la demanda, vulnera el derecho al acceso a la justicia. ¿Qué puede suceder? Se les va a requerir las copias, sin embargo, no será motivo de desechamiento. En atención a esta jurisprudencia. Deben de cumplir con formalidades, no es un principio de manera categórica ilimitado, se limita porque también se debe de cumplir con el debido proceso. Si no se cumple con el debido proceso, las consecuencias son precisamente en perjuicio del justiciable. El siguiente principio, si bien con la reforma al artículo 17 constitucional en el que se establece
privilegiar los mecanismos alternos de solución de controversias sobre formalidades del proceso, perdón. Este principio ya lo tenemos contemplado de manera expresa, no implícita, en la Constitución. Ahora se incorpora en el Código Nacional y esta colaboración o este principio de colaboración en sí permite que las partes puedan resolver el conflicto de manera amistosa. Ello por sí solo no implica que se les obligue a llevar a cabo alguna mediación o conciliación. Sin embargo, lo que se procura es privilegiar precisamente que puedan solucionar los conflictos. Materia familiar, como todos saben, son problemas emocionales que en muchas de las ocasiones de manera no racional, actuamos únicamente instintivamente, pero no se logran algunos convenios, pero en su mayoría, en los que están menos maleadas o menos afectadas las partes, se logra solucionar el conflicto de raíz. En este punto, esta materia de mecanismos alternativos de solución de controversias no es nueva. Ya en 2007 tuvimos algunos cursos. Michoacán ha estado permeando, tenemos una ley, actualmente está una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias que establecen los requisitos y las condiciones en las que se puedan llevar a cabo. Esta conciliación o esta mediación a la que puedan arribar también tiene restricciones en los casos en los que exista violencia contra las niñas, niños, adolescentes o contra la mujer. También no se debe de procurar estos mecanismos alternos de solución de controversias. Sin embargo, es un derecho humano de las personas a que puedan acceder a estos mecanismos y procurando siempre la solución de estos conflictos. Además, recientemente, la semana pasada, el viernes, hubo una plática, una conferencia magistral en el Poder Judicial del Estado de Michoacán, respecto de otra materia también, pues no similar, pero es parecida a los mecanismos alternos, que es el derecho colaborativo. Y aquí los abogados particulares, en lugar de llegar a un litigio, dentro de sus despachos pueden ejercer este derecho, esta colaboración con la parte que representen, sin el ánimo de no asistirlos, ni representarlos, ni asesorarlos. Es buscar una salida alterna a través de este derecho colaborativo que se prevé en la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No sé, los dejamos para el final. Más bien. Otro de los principios que me parecen trascendentales, que ya también lo tenemos en Michoacán, la dirección procesal. Esta es un principio que debemos acatar, en este caso es una cuestión atribuible al órgano jurisdiccional, porque es quien dirige y lleva a cabo el orden de las audiencias, precisamente para que las partes desarrollen la misma de manera ordenada. El otro, que va de la mano con la buena fe, lo que es la lealtad procesal, en sí, va dirigido a las partes materiales o terceros que intervienen dentro del procedimiento. Dicen, bueno, la lealtad procesal, legislación familiar de 2015 y 2008, 2015 anteriormente, ya lo tenemos establecido. De hecho, en materia civil, materia penal, se establece también el principio de buena fe, no de manera expresa, sino de forma implícita. ¿Por qué? Porque las partes precisamente materiales deben de obrar con probidad, deben de actuar de manera correcta, sin tratar de establecer algunos fraudes, ocultar algunas pruebas, ocultar algunos hechos. Normalmente en la práctica nos enfrentamos en situaciones que no nos informan de manera completa la situación en la que se están reclamando estos derechos. Así, a grosso modo, no sucede aquí en Morelia, en otras entidades federativas o países. En cuestión de alimentos únicamente se presenta la demanda con el acta de nacimiento del niño
se hace la petición precisamente de los alimentos al padre y no más. Instrumentales, una testimonial. A veces es razonable que la madre no conozca la fuente laboral del padre o no conozca a qué se dedica. Pero por lo menos requerimos mayores elementos para poder tratar de otorgarles una justicia justa, valga la redundancia. ¿Sí? Resolver su procedimiento en forma justa. Y precisamente este principio de lealtad procesal es para evitar los fraudes procesales y que después vengan los juicios de nulidad. Hay una jurisprudencia de Jalisco, y me viene a la mente porque en muchas ocasiones se ha aplicado esa jurisprudencia, cuando una parte en la que no está en la ciudad o en el distrito judicial donde se demande, no está presente, comparece la demandada, se da por emplazada, se allana y comienza a instar el procedimiento a la parte demandada. Vamos a actuar de manera de buena fe y creer que sí sucedió así. El Código Familiar del Estado establece la revisión de oficio de la personalidad de las partes, y en una de esas es precisamente el que la parte actora acredite tener la legitimación para poder acudir, se acredite la personalidad con la que comparece. Si no lo hace, el expediente o el procedimiento se da de baja. En el caso del demandado, lo que puede ocurrir es de que el procedimiento siga su rebeldía. Hay veces que se oculta si tienen hijos o no tienen hijos, y posterior vienen los juicios de nulidades por alguna de las partes, haciendo la referencia que sí se tenían hijos menores de edad durante el procedimiento de divorcio. A esto es precisamente que se incorpora este principio, que les digo, se me hace muy trascendental e importante. Siempre, si ustedes les comentan o les preguntan a alguien a qué se dedican, dicen son abogados, y de facto ya nos tachan de malas personas. Chistes hay demasiados, pero la ética la tenemos que aplicar todos. Todos debemos de conducirnos con probidad. ¿Sí? Entonces, este me parece también importante. El otro es el impulso procesal. En materia familiar, prácticamente es un derecho, es un procedimiento inquisitivo. En este caso impera la oficiosidad. Aquí como se manejan dos materias, civil y familiar, pero ello no rompe con el esquema de la oficiosidad en materia familiar. Me explico. Este impulso procesal, si bien es sabido que en la materia familiar no opera la caducidad de instancia, lo que trae como por sí es que las partes se involucren dentro del procedimiento. Normalmente, en los juicios de alimentos únicamente se presenta la demanda y se corre solito el procedimiento de manera oficiosa, recabar pruebas por parte del juzgador, que es una obligación, precisamente al tener un derecho público, es de orden público y de carácter social. Entonces, este impulso para que las partes se involucren contribuye. ¿Por qué? Porque las mismas partes pueden contribuir a conocer la verdad al juzgador. No somos jueces magnánimes que tenemos al alcance todo. También necesitamos del apoyo de instituciones, el apoyo de las partes para conocer precisamente la verdad. ¿Sí? Entonces, esta parte que el actor y el demandado puedan tener o promover y gestionar para que se esté moviendo el procedimiento es importante. Este otro principio de litis abierta que nos causa y nos genera mucho dolor de cabeza a veces, no tanto por el hecho de que nos cueste trabajo aplicarlo, sino porque
hace muchas veces interminables los juicios familiares para estar recabando pruebas y pruebas y pruebas. Tampoco no es un principio absoluto, hay limitantes, hay restricciones. No puedo analizar de fondo una acción o una petición no realizada por alguna de las partes de manera oficiosa en un procedimiento de custodia y analice una pérdida de la patria potestad. Son acciones distintas, son vías diferentes. Pero ¿qué puede suceder en cuestiones de custodia, en cuestiones de pérdida de la patria potestad? Si no únicamente se pide la pérdida de la patria potestad, no se hace reclamación de pago de alimentos, régimen de convivencia, guardia y custodia, que sería la consecuencia de la pérdida en caso de que resulte procedente. Los jueces, las juezas, tienen amplias facultades para analizar estos hechos que no hayan sido pedidos, que no hayan sido manifestados. Sin embargo, si de estos, una vez integrada la litis, aparecen hechos novedosos en los que puedan implicar la vulneración de un derecho de una niña, un niño, un adolescente, el juez tiene estas amplias facultades con este principio de litización. Ya anteriormente se hacía en materia familiar con el Código Familiar de 2008, 2015 y actualmente con este Código Nacional se va a implementar. Como les digo, no es una cuestión absoluta, hay unos criterios jurisprudenciales, únicamente puse los números digitales, 160, 497 y 2009, 861. Bien, estoy observando que me hizo falta uno, pero este también no deja de ser importante. A través de criterios jurisprudenciales hemos tenido que se han publicado por parte de la Corte, los tribunales federales, magistrados y las salas propiamente. Este principio no implica únicamente que la controversia se resuelva a favor de una mujer. Es perspectiva de género. Como vemos, tenemos diversidad de géneros que debemos de respetar y se va a analizar precisamente cada asunto en particular para que la justicia y en atención al principio de igualdad y no discriminación precisamente se resuelva en base y tomando como referencia este principio. Las mismas legislación familiar no lo prevé en este sentido de manera expresa, pero hay disposiciones en el caso de la violencia contra las mujeres, se aplica este principio de perspectiva de género. No únicamente con el código, tenemos protocolos que si bien son herramientas que nos permiten arribar y establecer algún mecanismo de estudio, de análisis de este principio, no son obligatorios, no son de carácter obligatorio, pero son orientadores, tanto para el juzgador como para las partes materiales, en este caso los abogados. Bien, este principio, como les dije, me hizo falta el interés superior de la niñez, habla el código. Es un principio que ya lo tenemos establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, ya se preveía. Es un principio que se considera primordial, esto es, que no va a tener conflictos con otros principios en caso de que se vulnere el interés superior de los menores. Es de amplio espectro. También debemos de observar esta parte en relación a la perspectiva de infancia. Tenemos un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos orienta para en caso de que se ventilen derechos de menores de edad, de niñas, niños y adolescentes. En su mayoría los procedimientos familiares se ventilan derechos de menores de edad. Bien, hasta aquí en estos principios que he mencionado, como les digo, en lo personal se me hacen importantes y trascendentales.
no dejar de un lado por lo que vea la concentración, continuidad, inmediación, y la oralidad en el caso, o lo que es la publicidad y la preclusión. Hay otro de privacidad. Ya se ha mencionado que la publicidad de los juicios orales es uno de los principios que la rigen. Sin embargo, también cuando se ventilan derechos de menores de edad está la excepción y la privacidad. Las escuchas de las niñas, de los niños y de los adolescentes no son instrumentos que se tengan que compartir con las partes materiales porque atentan con la privacidad y la intimidad de los menores. Son únicamente apoyos y referentes para conocer y también hacerles del conocimiento a los niños los derechos que tienen y lo que se está ventilando en el procedimiento iniciado, bien sea por su papá o por su mamá, o por algún tercero, algún familiar. Entonces, les digo, estos principios que acabo de mencionar al último no se me hace abundar más, porque son principios que han estado utilizando ustedes en la justicia familiar en el Estado, en la justicia penal, en la justicia laboral. ¿Sí? Hasta aquí estos son principios que para lo personal, sin dejar a un lado los demás, son trascendentales. Trascendentales porque son novedosos, son incorporados ya de manera expresa y no hay que hacer un análisis de manera implícita. Bien, ahora vamos a entrar en esta cuestión de las competencias. Bueno, transitamos de varias reformas en las que se han establecido diferentes tipos de reglas para definir la competencia. Antes el Código Familiar establecía lo que ahora establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En los casos de divorcio era el último domicilio conyugal. Con la reforma al Código Familiar, publicación el 30 de septiembre de 2015, las reglas de la competencia ahora en casos de divorcio y que no se ventilen derechos de niños, niñas, niños y adolescentes es el del domicilio del promovente. Y normalmente en la práctica continuamos haciendo referencia como antecedente en alguno de los hechos el último domicilio conyugal. Sin embargo, para establecer la competencia en materia familiar en el Estado es el domicilio del promovente. En caso de que existan menores de edad, pues será en donde tengan el domicilio, la residencia habitual los niños. En este caso, precisamente se prevé en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que esta norma va a imperar. En el caso donde se ventilen derechos de niñas, niños y adolescentes, será el juez competente donde tengan su residencia habitual. En los casos de divorcio, cuando no existan niños, o en el divorcio bilateral, será el domicilio del último domicilio conyugal. Bien, en el caso también de, por lo que vea el domicilio del concubinato, será el domicilio donde se haya establecido, donde habiten los concubinos, en cuestiones o derechos que se reclamen por los mismos. En los casos de nulidad o inexistencia del matrimonio o alguna institución equivalente o similar al domicilio donde tuvo lugar el acto cuya nulidad se alega. En el caso también de los juicios de alimentos de violencia familiar, ahí establece que puede tomar, ahora sí, la decisión, el promovente. De entrada puede ser el domicilio de la acreedora, en el caso de quien recibe la violencia o la víctima, o de la parte demandada. Aquí hay la elección de la parte que promueve. La finalidad es de que tenga el acceso a la justicia. Van de la mano precisamente con el principio ya mencionado. Bueno, nos habla aquí en el caso de abandono del hogar, será el domicilio del que resida al momento del abandono.
La jurisdicción voluntaria, en este caso, establece el artículo 89, fracción séptima, octava, perdón, el domicilio de quien promueve. Actualmente, el Código Familiar del Estado también establece que es el domicilio del promovente para establecer la competencia. Aquí hay un punto en el caso de que, si se trata de bienes inmuebles, será en el lugar donde estén ubicados, y en el caso de conflicto de competencia se decidirá a favor del que haya prevenido en el conocimiento. Esto es al primero que se le haya planteado. Normalmente en nuestros juicios de jurisdicción voluntaria, más adelante vamos a ver qué temas se tocan, hay venta de bienes de menores de edad, y en este caso, pues la residencia sería en la residencia habitual de los menores de edad. Bien, pasando a esto, y voy a ver lo que es el libro cuarto de la justicia familiar ya en sí. De igual manera va a ser de manera general. Estos procedimientos actualmente pues, tenemos en materia familiar 3 juicios: ordinario, especial y bueno, la jurisdicción voluntaria, que no es un juicio en sí, es un trámite donde no hay litigio. Sin embargo, puede haberlo en caso de que haya oposición. Y las medidas cautelares también. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares prevé precisamente el oral familiar, y haciendo la interpretación por analogía, podemos hablar que se trata del ordinario en el caso de Michoacán. Porque habla precisamente que donde no se especifique, no se establezca ninguno de los demás, se seguirán en esta vía oral familiar. Perdón. Ahora regresamos a lo que es el juicio sumario. Actualmente la legislación familiar suprimió este procedimiento para establecerle el especial. Puedo interpretar lo que podríamos hablar que es el especial. Materia civil, sigue estando el procedimiento sumario a nivel local. Y aquí precisamente este código establece que precisamente este juicio sumario ya se deberá de establecer por conducto de las legislaciones locales a través de los consejos estatales, precisamente para establecer en cuestión local qué tipo de procedimientos o en este caso cuestiones sustantivas o acciones van a estar en estos procedimientos. Y por último, la jurisdicción voluntaria. También caben medidas cautelares, pero como le digo, es un procedimiento, estos procedimientos que están establecidos aquí en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Voy a entrar primero a lo que es el oral familiar. También seguimos estableciendo 2 fases o 2 etapas. Una fase postulatoria, que precisamente es para la integración de la litis, lo que es con el escrito inicial de demanda, contestación, reconvención y las contestaciones a la vista, contestación a la reconvención y contestación a la vista. Bien. Aquí esta parte de la demanda. Actualmente en el Código Familiar Michoacán únicamente se permiten las comparecencias verbales en relación a los alimentos y a las medidas u órdenes de protección. En el Código Familiar, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares,
establece que en este procedimiento oral familiar pueden ser demandas presentadas por escrito o por comparecencia. De igual manera, se deben de cumplir con ciertos requisitos y formalidades, estos presupuestos procesales, que se deben de cumplir y tomando como referencia el artículo 235 que prevé estos requisitos. Hay una variación en relación a lo que actualmente se viene realizando. Se sigue promoviendo ante la autoridad jurisdiccional competente el domicilio, el nombre de la persona que promueve. Lo que se incorpora a esta nueva normatividad es un domicilio electrónico, que ya lo tenemos también en materia familiar y civil local. Sin embargo, en atención a estas modificaciones o cambios generacionales del uso de tecnologías, nos pide un correo electrónico. Ya la Federación también establece las notificaciones a través de alguna mensajería instantánea. Entonces, aquí se incorpora esta parte en el juicio, en el procedimiento familiar y civil a nivel nacional. También se establece el nombre, para precisar el nombre y domicilio de la parte demandada. En este caso, materia familiar local prevé como requisito que se establezca un domicilio y entre qué calles y qué calles se encuentra, o bien que se aporten mayores datos de localización del inmueble. La desgracia se trata, la colonia no tiene nombre de las calles, sin embargo, es una casa de material sólido, de, no sé, color amarillo, 2 plantas. A un costado está una peluquería, una estética o cualquier situación que pueda identificarse. Normalmente son motivos de prevenciones, precisamente porque está incompleta esta situación. Por lo que va al Código Nacional, pues en este caso no precisa o no indica que tiene que ser entre qué calles y qué calles, pero sí hace referencia respecto al domicilio que se debe de señalar. En el caso de las prestaciones, el Código Nacional indica pretensiones, el objeto u objetos que se reclamen, accesorios. El otro de los requisitos es establecer la exposición clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda. Esto es lo que el día al día se realiza, sin embargo, la argumentación que se realice y la narrativa que se establezca en la demanda les va a servir precisamente para que en el momento de la audiencia correspondiente hagan la enunciación del alegato de apertura, no la litis, es el alegato de apertura. Aquí se van a algo importante que no está establecido en la materia familiar local y que se incorpora a este párrafo, es que se deben relacionar precisamente a su vez los títulos o el título de las acciones que se ejerzan. También deben de establecer los fundamentos de derecho, procurando citar la clase de acción intentada, los preceptos legales y en su caso convencionales, se incorporan convencionales, criterios jurisprudenciales o doctrinales o principios jurídicos aplicables. El valor de lo demandado, en este caso para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional. Esta fracción, que es el ofrecimiento de las pruebas, aquí ya lo tenemos establecido en el Código Familiar, el Código de Comercio, que las pruebas se deben de ofrecer en los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación o reconvención, o en el caso de la contestación a las vistas, en relación a las excepciones. Aquí este código establece que ahora se va a tener que realizar y relacionar con precisión el hecho o los hechos que se tratan de demostrar con cada medio probatorio. Vamos debiendo proporcionar en el caso de los testigos los nombres
y los domicilios. En este caso únicamente habla del nombre, pero el ofrecimiento de la prueba ya va a ser una prueba relevante, pertinente y en relación a lo que pretendo justificar. No voy a ofrecer una prueba de inspección para el efecto de acudir a algún domicilio donde no habita nadie para acreditar que existe el domicilio, un inmueble, algún terreno. Tenemos una prueba documental en la que podemos establecer si existe algo que conocer. Tenemos trabajo social, si se quiere corroborar las condiciones de la vivienda, se puede acudir. Pero hay que relacionar el medio probatorio con el hecho que pretendo justificar. Es muy generoso este procedimiento porque hay una depuración que vamos a tener también ciertos problemas porque tampoco no es la panacea, ¿sí? No es la cura para terminar con todo procedimiento. Tenemos otros factores que no nada más es una reforma y una implementación de un código, tenemos demasiadas instituciones auxiliares de la justicia que requerimos precisamente para que esto marche como si fuese un engranaje. Ahora se establece precisamente que la demanda debe de estar firmada. Todos sabíamos y todos teníamos conocimiento desde que estábamos en facultad, si no firmábamos el examen, nos decía el maestro, no lo presentaste. Ahora ya se prevé y se establece precisamente en esta fracción décima que debe de estar firmada por la actora o persona que la represente. Si no pudiera firmar, se le hará a ruego el firmar de la persona. En el caso, y aquí la fracción décima que dice exhibir por cada demanda un ejemplar de las copias de traslado, tanto de la demanda y sus anexos. Que es lo que les comentaba en relación al acceso a la justicia, si se les reclama o se les requiere, alguna copia de traslado por no traerla, se les va a desechar, entonces se les está impidiendo. Puede ser en formato electrónico o físico y deben de estar foliadas e identificadas. Aquí en esta parte tenemos un criterio jurisprudencial no reciente, ya de varios años, precisamente en la cuestión de los emplazamientos, declaran nulidad de emplazamientos por no haberse cotejado las copias que se le entregaban al demandado. Y precisamente la jurisprudencia tiene como rubro emplazamiento debe de considerarse válido solo cuando al realizarse la certificación relativa, el notificador describe cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con la que corre traslado. El dispositivo es de la Ciudad de México, en materia en Michoacán no se establece en ese sentido, únicamente se le correrá traslado con las copias. Bien, por lo que ve estos requisitos de la demanda, el mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevé en otro dispositivo los requisitos precisamente para la contestación de la demanda. Gracias. En el artículo 241 prevén en términos semejantes a los requisitos de la demanda, obviamente que va a ser presentada ante la autoridad jurisdiccional que se emplazó. Ahora lo prevén en un dispositivo en sí, el nombre, la denominación o razón social, nombre de la persona designada, y se van a contestar de manera categórica los hechos en que está fundándose la demanda.
Todos conocen y saben que bueno, hay tres en esta fase de la contestación. Puede ser contestando, afirmando, reconociendo, negando o bien siendo omisos sin contestar, pero esta se van a tener en hechos en sentido negativo la contestación. Antes, el que no contestara se tenía en sentido afirmativo, el que no, al no haber hecho manifestación, se daban por ciertos. Estos son en hechos negativos, salvo prueba en contrario. Nosotros en materia familiar local, en la cuestión de alimentos, de igual manera existe este precepto, y en cuestión de alimentos a menores de edad, en atención a la presunción iuris tantum, de necesitar los alimentos los niñas, niños y adolescentes, se tienen por ciertos. Aquí se va en rebeldía o niegue, de facto ya se tienen por ciertos. Bien, estos son el artículo 241 que establece estos requisitos precisamente para la contestación de la demanda. Les mencionaba que para acudir precisamente al órgano jurisdiccional a ejecutar la acción correspondiente puede ser oral o escrita. En este caso, en la oralidad se deben de adjuntar también los documentos en los que funda su acción. Normalmente, dijera uno, o razonablemente, ninguna persona sale a la calle con las actas de nacimientos para acreditar el entroncamiento de la afiliación. Sin embargo, en cuestiones de violencia basta la manifestación de la persona. Pero cuando hay niñas, niños y adolescentes, por lo menos acudir, si ya voy con la intención de acudir al órgano jurisdiccional, pues llevo las actas o los documentos en los que voy a fundar. Muchas de las veces no pensamos mal, cuando se piensa mal, la oficialía de partes les dice, pues viene con un abogado, pero viene a presentar su demanda de manera verbal. Incurriríamos en una responsabilidad de no recibir la comparecencia por la situación de que no traiga abogado. Sin embargo, si ya se le están cubriendo los honorarios, pues también sería necesario que pudieran realizarlas. No es negativa, no es impedirle el acceso a la justicia. ¿Sí? Bien, en este primer escrito se pueden solicitar medidas cautelares, precisamente las que establecen el código, fijación de alimentos, custodia provisional, convivencia, en el caso de las restituciones. Y estas medidas se van a decretar. El término para proveer precisamente la admisión de prevención son 3 días. Normalmente tenemos ese mismo plazo en el Código Familiar, pero normalmente, más bien no es normalmente, está establecido. Sin embargo, estas medidas, como todos sabemos, son medidas provisionales y van a tener una revisión en una fase correspondiente. Bien, por lo que ve esta fase oral, una vez integrada la relación procesal, la litis, contestadas las vistas, pasamos se va a señalar lo que es la audiencia preliminar. Hay un plazo previsto precisamente para esta audiencia preliminar. Es dentro de los 15 días posteriores. Les decía, hay veces y hay ocasiones en las que no podemos avanzar de manera rápida porque no es el único procedimiento que tenemos en trámite. Son infinidad de expedientes. Podemos hacer espacios, sí, pero también tomando en consideración que precisamente estos tiempos se van saturando los órganos jurisdiccionales. No tenemos más órganos jurisdiccionales. Aquí son 9, que es el distrito que tiene más juzgados especializados. En juzgados no pequeños, en distritos más bien en los que existe un juzgado mixto,
Quizás la carga de trabajo también va a ser mínima, pero podrá permitirle señalar la fecha de manera oportuna. En esta audiencia preliminar se divide en dos fases o dos etapas. La primera, precisamente, es una audiencia previa, que es la junta anticipada. Ya estaba previsto que las audiencias preliminares son fases, son etapas, son audiencias en las que se depura el procedimiento. En esta junta anticipada es sin formalidades, es en escritorio, no es una audiencia videograbada y se lleva con un secretario judicial. La finalidad es el intercambio de esta información que se tenga dentro del procedimiento para poder ir depurando, establecer algún convenio, alguna propuesta, fijar hechos controvertidos, hechos no controvertidos y también acuerdos probatorios. Estos acuerdos probatorios que resultan también importantes, ya se venían manejando en otras materias, es con la finalidad de depurar el desahogo de estas pruebas. En el caso de las propiedades, la escritura pública es un documento público, si el otro acepta que efectivamente está, se da por desahogada y ya no hay necesidad de desahogarse. En el caso de algún otro punto, podrán tratarse y establecerse para que en esta audiencia haya acta mínima que se levante al momento de llegar a la siguiente fase, que es la audiencia respectiva. Ya la admisión de las pruebas únicamente se centren sobre estos hechos hechos controvertidos. Normalmente, el Código Familiar hay una fase sobre fijación de hechos controvertidos o no controvertidos. En lo personal, los hechos no controvertidos en el divorcio, pues prácticamente es el matrimonio y el divorcio, porque ya basta la sola manifestación de una de las partes. Mientras acredite que efectivamente contrajeron matrimonio en el oficial del registro civil que lo indica y que exista la manifestación expresa de una sola de las partes, de facto. Pero hay que acreditar, no nada más la manifestación. Entonces, este hecho no controvertido no va a formar parte para analizarse posteriormente en la audiencia o las pruebas que se ofrezcan, la audiencia preliminar y a su vez en el desahogo de la de juicio. Agotada esta audiencia, en el caso iniciamos a la siguiente fase, que es precisamente la audiencia correspondiente, en la que se va a enunciar la litis en forma breve. El artículo 673 establece las pautas, las fracciones son 7, y en esta parte también hay un apartado que es la siguiente etapa, la depuración del procedimiento, revisión de presupuestos y excepciones procesales, con excepción de la incompetencia o la competencia, que esta va a ser analizada previamente. Hay una revisión y aprobación del convenio en caso de que la Junta anticipada se haya arribado a una propuesta. Sería la revisión y en su caso la aprobación. Nuevamente aquí se incorpora este principio de colaboración que se debe de procurar precisamente en caso de no haber algún acuerdo previo, algún mecanismo alternativo de solución de controversias. Aquí se revisa lo que se estableció como acuerdos probatorios o hechos no controvertidos en el caso de la Junta anticipada, para posteriormente en la siguiente etapa admitir o desechar los medios probatorios. Algo que también se me hace interesante es de que en las pruebas los testigos no pueden ser más de 2 testigos para acreditar un hecho. Aquí normalmente en otras partes ofrecen 4, 5, 6 testigos, 3 artículos de prueba testimonial a cargo de 2 testigos cada uno. ¿Qué hechos pretendo acreditar? ¿Qué pretendo justificar? Con el artículo primero, que estaban viviendo juntos en tal domicilio.
Si existe en este caso ya una manifestación de aceptación que el domicilio conyugal fue en la Avenida Madero 1555 Poniente, pues resultaría innecesario recabar ese medio probatorio. Sin embargo, sin coartar precisamente el derecho de defensa, pues se permite el ofrecimiento de estas pruebas que sean pertinentes. La siguiente fase es precisamente en estas medidas cautelares que se hayan decretado al momento de la admisión. Estas revisiones de medidas de pensión alimenticia provisional, custodia provisional, convivencia, en las que precisamente se hayan otorgado, o alguna orden de restricción. Una vez estas pueden ser a solicitud o bien también de manera oficiosa. Y la siguiente fase, que es precisamente la citación para la audiencia de juicio. Hay un artículo, el artículo 657 de dicha normatividad, que establece el cambio de vía. Antes lo teníamos en materia familiar, ahora no, ahora tenemos las propuestas de convenio y la conciliación. Pero en este código sí establece que en el caso de la apertura, en la junta anticipada, en la audiencia anticipada, las partes pueden proponer cambio de vía para llevar a cabo el divorcio bilateral, o lo que conocemos normalmente como el divorcio voluntario. Entonces, en esta etapa se celebrará únicamente una audiencia y, de ser así, se concluirá el procedimiento, se dictará la sentencia. Pero si no se logran poner de acuerdo, también en la fase precisamente para el señalamiento para la audiencia de juicio, en caso de que se ventile lo que es el divorcio, se va a decretar la disolución del vínculo matrimonial. El Código Familiar del Estado no establece en qué etapa o qué fase pueda decretar el divorcio. Ya cada jueza, en el caso particular, yo lo hago en la de hechos no controvertidos, que puede ser a final de cuentas también a la citación para la audiencia de juicio. Bien, algo que nosotros en el Código Familiar tenemos asistencia de las partes, estén o no estén las partes, va a tener verificativo las audiencias. Aquí es una obligación de que asistan personalmente. Y en el caso de las personas autorizadas, también. Si no lo hacen, como mínimo 20 unidades de medidas de actualización, y no puede ser mayor a 60 la imposición de la multa por la inasistencia. Si se dejare de concurrir alguna o ambas partes materiales sin causa justificada, se les impondrá también una multa no menor a 10 ni mayor a 30 unidades de medidas de actualización, de medidas. Sí, gracias. Más así, no me fue. Y va a diferir la audiencia preliminar por única ocasión. Entonces, es necesario, es importante que las partes materiales se presenten para poder llevar a cabo las audiencias, pero en el caso de que no comparezcan por aún y con la imposición de la multa, se procederá únicamente a examinar los presupuestos procesales, los presupuestos y excepciones procesales, la admisión o desechamiento de las pruebas, y se fijará la fecha para la audiencia de juicio. Igualmente, esta audiencia tendrá verificativo dentro de los 40 días posteriores. Se depura la audiencia preliminar de esas 7 fases que están antes mencionadas, ahora son 3 ante la inasistencia de las partes. Ahora, ya en esta fase de audiencia de juicio, ya tomando en cuenta que agotamos la preliminar, y como les hacía referencia, en base a esa argumentación que hayan realizado en la demanda, en la contestación, en la reconvención, en la contestación a la reconvención, habla respecto de un alegato de apertura. Y precisamente el artículo 778 nos habla de la teoría del caso.
Ya muchos han escuchado de esta teoría del caso, cómo se integra y cómo se conforma. Son 3 elementos, ya lo veíamos en los requisitos para la demanda. Los hechos de manera clara, sucinta. En este caso, el primer elemento, que es la narración fáctica o narrativa, la narrativa de hechos. El cuadro probatorio, esto es, con qué medios de prueba, qué pruebas estoy ofreciendo para justificar mi narrativa fáctica. Y lo jurídico, pues prácticamente hacíamos mención que el requisito es citar por lo menos los fundamentos de derecho para que exista la subsunción en esta narrativa fáctica al dispositivo legal del cual se está reclamando. ¿Qué acción estoy promoviendo? No voy a citar la custodia y voy a hacer una narrativa de convivencias. Entonces, esta narrativa fáctica, este cuadro probatorio, deben de encajar de manera como si fuese un rompecabezas, que es la subsunción, los hechos al derecho y los medios probatorios con los que voy a acreditar mis pretensiones. ¿Sí? Al igual en la contestación, tengo que hacer precisamente la narrativa en base a esta exposición en cuanto a teoría del caso respecto del demandado. ¿Con qué voy a refutar? ¿Cómo voy a refutar? ¿Qué pruebas me van a servir para refutarlas de mi parte contraria? En el caso de la parte actora, pues prácticamente es informarle, decirle al juez qué voy a acreditar, qué estoy reclamando, cómo sucedió, dónde sucedió y en qué dispositivo encuadra, qué figura o qué acción encuadra. Materia familiar, los hechos no pueden establecerse en uno solo porque son de tracto sucesivo, se van dando, y como veíamos anteriormente, el principio de litis abierta, que nos permite conocer sobre otros hechos no planteados en cuestiones alimentos, en cuestiones de custodias o convivencias. El Código Familiar para el Estado de Michoacán ya lo tenía previsto en el artículo 469, en la audiencia de juicio, en el caso de que se ofrezcan medios probatorios en relación a algunos hechos que se citen en esta audiencia. Permite el aportar, al recabar o el ofrecer otros medios de prueba que no hayan sido relacionados o mencionados en el escrito inicial de demanda, contestación. En este caso, precisamente esta teoría del caso resulta necesario hacer referencia de todo este cuadro probatorio relacionado con los hechos ya citados. Bien. En esta, una vez escuchadas las partes en relación a este alegato de apertura, se procede al desahogo de las pruebas que fueron admitidas y que corresponden la preparación a las partes materiales. Aquí hay que tener presente que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares prevé que las testimoniales se cite únicamente el nombre de las personas que van a deponer o que van a rendir su testimonio. Existen sanciones porque también establece que en caso de que la parte no pueda presentar a los testigos, por conducto del tribunal se le mande citar. Sin embargo, si se justifica que esta citación es con el objeto de retardar el procedimiento, también se le van a hacer efectivos los medios de apremio en el caso de las multas. No hay necesidad de señalar el domicilio cuando la parte se compromete a presentarlos. Cuestiones familiares, no hay tachas de testigos y normalmente los testigos son familiares de quien los propone. Aquí también opera la preclusión en el caso de que no se presente alguna de las pruebas de las cuales se ofreció la parte actora, la parte demandada, va a declararse desierta en su perjuicio. Bueno, el Código Familiar del Estado ya lo teníamos también establecido.
Aquí el punto y lo interesante es que cuando se cite para la audiencia de juicio se van a anunciar las pruebas que se van a desahogar. Bien, esta otra etapa o fase que prevé la audiencia de juicio, pues bueno, es un alegato de clausura. Todos conocemos que el procedimiento anteriormente se establecía una fase de alegatos posterior al cierre de la etapa probatoria. Es algo semejante. Nada más que ahora ya no los vamos a presentar escritos en 20 hojas, 30 hojas. Ahora van a ser verbales. Y este cierre o alegato de clausura vamos a exponer qué se logró acreditar, qué se acreditó, con qué se acreditó. Ya no van a ser la lectura de la contestación ni la lectura de la demanda. Ahora sí van a tener que establecer con argumentos para precisamente informarle al juez que acreditó o que no acreditó. Si se refutó o no se refutó. ¿Sí? Limitan a las partes, normalmente, les digo, decía Einstein, el tiempo relativo. Puedo pensar que ya llevo aquí más de 2 horas, sin embargo, pueden ser 40, 50 minutos, la apreciación de cada uno es diferente. En el caso de las audiencias suele suceder lo mismo, podemos estar hablando y en realidad no ha pasado ni 5 minutos, ni 2 minutos. Entonces, sí limita porque los argumentos deben de exponerse en un lapso no mayor a 10 minutos, 9.59 segundos, 9 minutos y 59 segundos. Por eso la estructura de los argumentos que vayan a realizar deben de estar en un orden cronológico y qué es lo que y cómo lo voy a hacer. Hay veces que tenemos múltiples asuntos y no preparamos la audiencia correspondiente. Una vez escuchadas las partes en cuestión de los alegatos, viene lo que es el dictado de la sentencia. Algo, pues, que resulta bueno es que se va a hacer una explicación breve, clara y en un lenguaje coloquial. No, pero el código establece llegar a hacer los alegatos de cierre en 3 minutos. No mayor de 10 minutos. No mayor de 10. Así lo establece. Sí, así lo establece. Por eso digo, 10 minutos, digo, ay, es muy poquito. Pero ya cuando estamos platicando, digo, me faltan 5. Ah, caray, ya terminé. Entonces, son 10 minutos ahora. Bien, viene la última fase, que es el dictado de la sentencia. Les digo, es una explicación breve, sencilla. Y se va a dar lectura a los puntos resolutivos. Se les va a informar a las partes, en caso de que así procedan, que tienen el derecho para impugnar la resolución. También se les va a informar precisamente para que puedan observar si existe alguna aclaración de sentencia, tienen a más tardar dentro de los 3 días siguientes. Esto siempre y cuando no cambie el sentido de la misma. Ya lo tenemos en el procedimiento familiar. Sin embargo, aquí es hacerle el conocimiento a las partes. Hay excepción para que no se emita la resolución en esa audiencia de juicio, siempre y cuando el asunto cuente con mayor complejidad, exista una cantidad de pruebas que tengan que valorarse, analizarse. Sin embargo, va a tener que señalarse una fecha para una audiencia del dictado de la sentencia en la cual, de no comparecer las partes, se va a dispensar la explicación y la lectura de los puntos resolutivos. Normalmente sucede en materia familiar, ya las partes quedan notificadas, van al día siguiente, una vez que está engrosada la resolución, está postulada el expediente, se imponen de la misma y en el caso de que no asistan,
únicamente se declara el fallo procedente o improcedente, sin hacer explicación. Digo, la finalidad, o en este caso, el ser humano está acostumbrado a tener un diálogo con personas, no hablar como merolico. Si nos ven hablando con la pared, dicen, esta persona no está muy bien. Y bueno, en el caso de las resoluciones dictadas de los juicios de alimentos o que se encuentren involucrados niñas, niños y adolescentes, establece que pueden ser modificadas a través de incidentes o un juicio autónomo. Sabemos que las resoluciones emitidas en procedimientos familiares por sí no causan cosa juzgada, no se establece de manera definitiva que pueda ser inmutable. ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden variar de momento a momento. Pueden promoverlo a través de un juicio correspondiente y sin perjuicio de que les invoquen ahora sí que la excepción de cosa juzgada, que ya fue analizada, la situación fue diversa. Bien. Aquí, ya para casi cerrar la plática, únicamente hice referencia respecto del juicio sumario, tomando precisamente en cuenta que en materia sustantiva se va a establecer qué acciones van a quedar en este procedimiento sumario y va a corresponder a las judicaturas locales, al Poder Judicial de cada entidad federativa. Como hice mención, puedo trasladar los juicios especiales que tenemos en Michoacán, que son guardia y custodia, alimentos, controversias familiares, rectificaciones de actas de nacimiento. Entonces, vamos a esperar en lo que se emite el decreto y se realizan estos ajustes a estas leyes secundarias también para poder establecer. No por ello, no deja de ser importante que en este caso las demandas se van a presentar de manera verbal. Esto es por comparecencia. En el caso de admitirse, se va a señalar una fecha para una audiencia en la que precisamente en este pronunciamiento de admisión se va a ordenar emplazar al demandado. El demandado en esta audiencia va a tener que responder a los hechos. De igual manera va a ser en forma verbal. Ofrecerán las pruebas correspondientes, proporcionarán las copias precisamente para la actora y se admitirán estas pruebas en las que posteriormente a la contestación se va a señalar una audiencia para el desahogo de las pruebas y la admisión de la sentencia. ¿Existe la reconvención? Sí existe reconvención, siempre y cuando las vías los permitan. Les mencionaba, aparte de estos juicios sumarios, tenemos la justicia digital, que es otra novedad en la cual ya no estaremos en una oficina o en un juzgado en sí, sino a través de las plataformas digitales, que también hay que ajustar la normatividad secundaria, estos lineamientos que deben de imperar para la justicia digital. Entonces, cabría la posibilidad que en estos juicios sumarios pueda hacerse también en línea, ya hay que esperar. La última, lo que es la jurisdicción voluntaria, que establece las consignaciones de alimentos, nombramiento de personas tutoras y curadoras, de la enajenación de bienes de niñas, niños y adolescentes, de la declaración de ausencia y especial de ausencia por desaparición, restitución nacional de niñas, niños y adolescentes, del procedimiento de adopción y divorcio bilateral. Normalmente las restituciones se hacían a través de medidas cautelares, los procedimientos también de custodia. Aquí está prevista para la jurisdicción voluntaria. Hace algunos años en una ponencia vagamente mencionaba que en lo particular tendría que ser en jurisdicción voluntaria.
porque no existía un conflicto o no estaba la persona para comparecer. Sin embargo, pues bueno, tiene el derecho de contradicción, de justificar el motivo de la retención o de la sustracción. Entonces, si existe una controversia, ahora ya se incorpora al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como una jurisdicción voluntaria, quizás a lo mejor por la celeridad, por el trámite más rápido. Entonces, esa es la situación. Les comentaba al inicio que en relación a la declaración de ausencia y declaración especial de ausencia por desaparición, el artículo 20º del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que precisamente en las entidades donde no exista legislación o procedimiento, estará vigente lo previsto en el Código Nacional. A excepción de otras entidades federativas, Michoacán sí tiene un apartado en específico. Sin embargo, también resulta más benéfica la ley general de desaparición forzada y la ley federal, precisamente en torno a estos temas, por los periodos para promoverlas, pero también tomando en cuenta que una de las pretensiones o una de las finalidades de este apartado de declaración de ausencia no es de facto acudir y establecer o determinar o decretar una presunción de muerte. Las madres buscadoras han pugnado para que se les regresen con vida a los hijos, los esposos, los familiares, o bien por lo menos los restos, para poder estar tranquilos. La finalidad es tener como declaración de ausencia de inicio. Sin embargo, las partes que vengan o que acudan a promoverla pueden tomar la determinación si es una presunción de muerte, y los tiempos se van a establecer conforme a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas desaparecidas cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsquedas de Personas, así como las leyes especiales de la materia en el orden federal y en las entidades federativas. Bien, esto resulta importante porque actualmente el país, Michoacán, no es la excepción, existen una infinidad de desaparecidos. Entonces, los juzgados se han incrementado este tipo de procedimientos y hay requerimientos también que a veces se consideran o los consideran quien promueve de manera obstativa porque dice, yo quiero la presunción de muerte. Espérame, primero agotamos un procedimiento si no estás en el supuesto de la excepción en cuestión de desapariciones por delitos, por comisión de un delito. Entonces, ¿hay excepciones a la regla? Sí, y ya la pretensión o la petición que va a realizar en la vía de jurisdicción voluntaria, pues es en base a los hechos que estén establecidos. También en esta jurisdicción voluntaria hay que asentar y anotar respecto a los hechos de manera clara y pormenorizada. Otro de los puntos de los cuales hice mención es en relación a la designación de personas de apoyo. El Código Familiar para el Estado de Michoacán establecía el estado de interdicción a personas con alguna discapacidad. Ahora tenemos un procedimiento en específico para reconocerles esta capacidad jurídica. Hay dos formas en las que se pueden establecer o se le puede designar una persona de apoyo. La primera, cuando la persona tenga la capacidad de poder decidir quién va a ser su persona que lo acompañe. Y la otra, cuando exista la imposibilidad de tener alguna comunicación con la persona que tenga la discapacidad. En este caso,
en atención a las circunstancias que sea en caso particular, se va a procurar designarle una persona que sea de entera confianza. Antes, ¿qué es lo que pasaba? La designación de tutor suplía precisamente la voluntad de la persona. En este caso no se va a suplir la voluntad de la persona, se le va a escuchar para que él tome una determinación. No lo vamos a mandar a una notaría a celebrar un contrato de compraventa solo porque tiene capacidad jurídica, precisamente tiene estas personas de apoyo que le van a asesorar. Entonces esto es importante porque si bien conocíamos la capacidad de voz y la capacidad de ejercicio, ahora tenemos la capacidad jurídica y múltiples criterios jurisprudenciales que declararon inconstitucionales los procedimientos de interdicción. En particular, en Michoacán, recientemente en 2023, se emitió una jurisprudencia, pero hay una diversidad de criterios. Una de las que me parece a mí en lo personal importante es el amparo directo 4/2021 y que dan la pauta en relación a estas personas de apoyo y las salvaguardas. Bien. No sé hasta este momento cuánto tiempo lleve. Yo, mi participación sería hasta aquí, maestra Estrella. Muchísimas gracias. Creo que sí me alcanzan a escuchar, ¿verdad? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos, entonces, muchas gracias, señor juez, gracias por su participación. Pues yo creo que no sé si será prudente hacer algunas preguntas, si es que hay preguntas ya sea en el público que está acompañándonos de manera presencial o también si hay alguien que esté interesado, voy a abrir en este momento el chat. Recuerden que solamente para formular preguntas, abrir el chat de la sesión en línea para que puedan también formular una pregunta que gusten. En razón del tiempo que tenemos, estaríamos aceptando un par de preguntas, 2, 3 como máximo. Gracias, les pedimos también ser concretos en sus intervenciones. Entonces, manos levantadas, ahorita vamos para allá con el micrófono. Nunca había levantado la mano. Maestro, en este último tema que usted abordó, en relación a las personas de confianza que se les debe designar, cuando usted nos señala y nos dice que ahora se les va a escuchar a estas personas para que ellos decidan su persona de confianza, pero cuando sean temas neurológicos, ellos no pueden decidir, que por eso es que se les está haciendo una jurisdicción voluntaria y que pues ellos no tienen esa capacidad de señalar qué persona puede representarlos. Entiendo cuando tengan algún problema de movimiento que deben ser acompañados por personas de apoyo, ellos sí lo pueden señalar, pero cuando ya es otro problema neuronal que de otra índole que puedan señalar. Sí, mencionaba dos supuestos. La primera, cuando tenga la capacidad para poder hacer la manifestación, y la segunda, en relación a los elementos que se aporten en esta petición y que no pueda tener alguna comunicación. Ya el juzgador va a designar la persona de apoyo. Les decía, normalmente es un familiar quien promueve, pero hay ocasiones en las que pueda haber oposición por otros familiares. Y aquí, en base a estos medios de prueba y a los elementos que se aporten, sería la designación de la persona de apoyo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, ella. Buenas tardes. Es en referencia al artículo 666 del Código, que hace referencia a que los litigantes o las personas que asesoran deberán tener una defensa especializada en el tema de los menores. Yo entendería que ese criterio va a ser muy subjetivo en relación a la capacidad que tenga la persona, dependiendo de
Pues no sé, justo esa es la pregunta. Como el ámbito de aplicación de ese artículo, no sé si nos pudiera dar tu opinión. Sí, bien. Viene relacionado con otro artículo, pero esa es una parte importante, porque voy a traer a colación lo que es la justicia penal. Bueno, el año no lo puedo precisar con exactitud, pero anteriormente se dividió la justicia penal para adolescentes, para niñas, niños y adolescentes. Empezaron a realizarse cursos y correspondían a las judicaturas del Estado, la capacitación y la acreditación para estos litigantes. Normalmente las capacitaciones se realizaron a defensores públicos, agentes del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en el caso de las carpetas o las investigaciones eran nulas y no las llevaba a cabo un especialista en estos temas de niñas, niños y adolescentes. Ahora, los litigantes pues tendrán, y los jueces tendremos también que tomar estas capacitaciones para poder acreditar en relación a esta capacidad. De entrada, sí sería subjetivo establecer quién o cuál tenga la capacidad. Materia familiar, cuando entra vigencia la oralidad, tampoco no establece que pueda uno retirar al abogado por no tener la capacidad, o en este caso, no tener los conocimientos en la oralidad familiar. Estas técnicas de litigación, lo que sucede en materia penal. En este caso, pues sí es necesario contar con estas capacitaciones para poder establecer esta defensa adecuada. No obstante ello, como les dije, el interés superior del menor de edad, que es uno de los principios, en el caso del juez como garante, también va a velar por los intereses del menor de edad. En el caso de que se advierta la deficiencia de la defensa, pues el menor de edad va a estar debidamente tutelado. No solo por el juez, tiene representaciones sociales, agente del Ministerio Público coadyuvante o la tutora que depende de la Procuraduría de las niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? ¿Y el juez podría tener la facultad de revocar ese abogado para la deficiencia en la defensa del interés superior del menor? Precisamente lo que te digo, en dado caso el juez va a tomar la determinación. No lo dejaría en estado de indefensión, porque al final de cuentas hay otras, pero sí es necesario que cuenten con esta defensa, para que exista una igualdad de armas. En este caso, como les menciono, y normalmente a las niñas, a los niños y a los adolescentes que llegan a las oficinas de manera a chascarrillo, se les dice, bueno, tú cuentas con 3 abogados. Sí, aparte tu mamá te representa, tu papá te representa, pero el abogado que representa a tu mamá también es tu abogado, pero está la tutora y está el Ministerio Público, que son tus abogados. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también preguntas acá en el chat. Nos dice Gerardo Cruz, en relación con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, si el cumplimiento de los alimentos decretados como medida cautelar pasado 90 días da lugar a la inscripción en el Registro Nacional. Es la pregunta. Muy bien. Bueno, es un tema que ya estamos entrando al registro de los mismos deudores a petición de parte. ¿Por qué? Porque a petición de parte, bueno, si bien tenemos expedientes que hay reclamaciones de deudas o pensiones alimenticias que no fueron cubiertas, también cierto lo es que requerimos ciertos datos. 2023, si no mal recuerdo, los lineamientos para el registro de deudores, el registro de los deudores alimentarios, establecen, entre otros, el nombre completo, la clave única de registro poblacional, registro federal de contribuyentes, no el simple, sino con la homoclave, para tener datos de localización. Y esa petición, previo requerimiento que se le formule a la parte deudora para respetar este derecho de la contradicción. Es una medida precisamente para que busca la finalidad que el deudor cumpla. Obviamente se le van a restringir otros derechos, entre ellos evitar la salida del país, entre otros.
sí es necesario, sí es importante, pero también es, como digo, a petición de parte. Y actualmente, quienes tengan ese periodo que no se haya cubierto, podrán ser inscritos, sí, a petición precisamente del representante legal, del acreedor alimentista o acreedores alimentistas y bien el acreedor alimentista directamente. Entre otros datos también el parentesco que va a tener, pero son datos que se deben de cumplir. El artículo 135 ter o cuarto, no recuerdo el número, de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece también precisamente este registro de deudores alimentarios y como requisito es la clave única de aportar la clave única de registro poblacional y el RFC con homoclave. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas para el público presente? Hay aquí una del artículo 565 que habla precisamente en el incumplimiento del registro. Se ordena requerir a la parte deudora alimentista sobre el pago inmediato de la pensión alimenticia, de la pensión provisional, con el apercibimiento de embargar bienes de su propiedad que garanticen su cumplimiento y en caso de que se actualice el incumplimiento de la parte deudora alimentista total o parcial por un periodo mayor a 90 días. En este caso, como mencionaba, es el requerimiento precisamente al deudor alimentista para que cumpla. Normalmente en el Código Familiar Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el apartado de la ejecución de las sentencias, nuevamente se muestra benévolo porque se requiere al deudor de manera voluntaria cumpla con la sentencia. Y se hace un apercibimiento que de no hacerlo va a ser una ejecución forzosa, bien sea el embargo y además la inscripción en este caso al registro. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señor juez. Se me pasó para allá. Gracias. Muchas gracias. Pues agradecerle enormemente su participación, por supuesto también a todas y a todos ustedes que han estado aquí esta tarde y pues entregarle sus reconocimientos. Muchas gracias de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a través de la Dirección de Casas de la Cultura Jurídica entrega este reconocimiento al juez Julio Carrizales Torres por su participación como disertante en la conferencia Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se llevó a cabo el día de hoy, 15 de octubre de 2024. Firma una servidora. Muchísimas gracias, señor juez. Muchas gracias. Le tengamos muchas y pues recordarles a todas, a todos que seguimos teniendo actividades, eventos el próximo jueves tenemos una mesa de análisis sobre temas relacionados con prisión preventiva oficiosa, la sentencia de la Corte Interamericana relacionada con ese caso, y estarán aquí dos de los protagonistas de ese proceso, justamente uno de ellos, la víctima de la prisión preventiva oficiosa que llevó hasta la Corte Interamericana su caso, y el abogado que estuvo acompañándole en ello. Entonces, pues seguimos con actividades, con eventos, agradeciéndoles muchísimo que sigan asistiendo y que sigan interesándose en todo esto. Es para ustedes, es el quehacer que realizamos, tanto el Poder Judicial del Estado como la Suprema Corte de Justicia. Realmente, señor juez, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Al contrario, gracias al foro. César, veo caras conocidas. Saludos. Sí, gracias a las personas que se integraron en línea. Gracias también a nuestro intérprete de lengua de señas. Gracias que muy también. amablemente nos apoyó en esta ocasión. Y no olviden su registro, que es fundamental para que puedan detener su constancia. Hasta luego. Es que, ¿sabes qué? Hay otro que dice De la provisional 90 y aquí. ahí está.